Buenas noches, queridos diplomantes. ¿Cómo están ustedes? Vamos a comenzar estas clases con una reflexión educativa. Fíjense que hemos estado conversando con algunos diplomantes y han mostrado preocupación un poco porque desconocen el tema de la microbiota. Desconocen el tema de la gran influencia de la microbiota en la salud y la enfermedad. Les he dicho a quienes me han informado de esa debilidad suya que no se preocupe, porque los estudios de la microbiota humana son recientes, muy recientes. La investigación más profunda comenzó hace 10 años apenas, porque el problema se llamaba falta de tecnología, o mejor aún, utilización de tecnología y procedimientos obsoletos. Por obsoletos no queremos decir que son inservibles. Por obsoletos, que es un término tecnológico, queremos decir que se hacía con tecnología que ya ha sido superada. Se hacía con tecnología que ya dio paso al siguiente nivel. Los análisis de la flora intestinal, como le decían, término obsoleto también, pero hay que nombrarlo para saber que eso es exactamente lo mismo. Pasa que el concepto, el nombre mejor, de flora no es correcto, pues son microbios, no es flora, es microbiota. Son microbios. Los análisis de esa flora intestinal, llamada así, es decir, los análisis de la microbiota no eran tales. Eran análisis de patógenos individuales, in vitro, en cultivos. Ya no es así. Ya no es suficiente, porque ya tenemos la tecnología, lo vimos en las primeras clases, en la que la secuenciación del genoma de toda la microbiota cuya muestra llegue en la caca que se va a analizar, la secuenciación de los genomas, de los genes, del ADN de cada una de las bacterias que componen la microbiota, lleva a establecer los estudios más profundos, el análisis inclusive de la propia muestra en términos de residuos, de metabolitos, de bacterias, de membranas, de lípidos sacáridos, de ácidos grasos, de cadena corta y de cadena larga, de todos esos
productos biosintetizados de la alimentación humana que hace la microbiota y que sale en la caca, ahora pueden ser analizados y con tecnología de avanzada, con programas especializados, se van descubriendo nuevas bacterias, nuevas funciones, nuevos virus, nuevos parásitos, nuevos hongos, nuevos fagos, nuevas funciones, y se va estableciendo la influencia de esos huéspedes en la salud y en la enfermedad a partir del conocimiento de esa microbiota, de su ADN. Eso no hubiese sido posible, no era posible con la tecnología que existía. ¿Y qué es lo que se conoce? ¿Qué es lo que han estudiado quienes hayan estudiado para sanar? ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio que mandaban y mandan a hacer? Con los exámenes actuales no hay forma ninguna de lograr análisis precisos de funciones, de comportamiento, de causa, de origen, de causas para la enfermedad o de origen de causas para la salud. Así que no son muchos, somos muy pocos y poquitos, muy poquitos los que en apiterapia en estos momentos estamos haciendo esto. ¿Y por qué lo hicimos? ¿Por qué esta línea de investigación? Porque es necesario, es absolutamente necesario que nosotros como inmunoapiterapeutas conozcamos el origen de las enfermedades. No hay manera de lograr sanar a nadie como terapeutas, ni como médicos, ni como acupunturistas, ni como ayurvédicos. No hay posibilidad de sanar a nadie si no conocemos el origen de la causa y su origen. Y nuestro padre de la medicina, Hipócrates, ya dijo hace 2600 años, la enfermedad empieza por los intestinos. También la salud comienza por los intestinos. Así que no os preocupéis, porque aquí todos estamos aprendiendo. Aquí apenas han comenzado las investigaciones. Y no son muchos, son más poquitos aún quienes estamos
estudiando, investigando, recopilando información respecto a la forma como los alimentos de la colmena, los alimentos nutracéuticos de la colmena, llamados por nosotros apicéuticos y apifármacos, cómo esos productos actúan sobre la microbiota, en la microbiota, qué capacidades cuantifican de la microbiota, cuáles capacidades de la microbiota cuantifican, cómo son aprovechados los fenoles del propóleo por la microbiota muconutritiva o la microbiota protectora, inmunoprotectora o mucoprotectora, o la microbiota inmunomoduladora, o la microbiota neuroactiva o neuroendocrina, o que actúa sobre el sistema neuroendocrino. No hay sino muy pocos haciendo eso. Entre los que estamos como vanguardia nosotros. Así que no se preocupen mucho porque estemos entrando en un terreno desconocido. Por ejemplo, sabemos que todos los apicéuticos y apifármacos son inmunomoduladores. Lo he dicho en cursos anteriores. Lo he repetido en todas mis clases. Lo enseño en mis clases. Hemos dicho que el eje HPA, hipotálamo H, pituitaria P, adrenales A, O, eje hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales, que ese eje es activado por la pitoxina. Tengo un caso. Una señora muy apreciada. Me consultaron porque había dejado de producir corticosteroides sus glándulas suprarrenales. La señora García había dejado de producir esteroides sus glándulas suprarrenales. Estaba sin fuerzas, no podía hacer esfuerzos, no podía abrir los ojos, se cansaba al dar 3 pasos. Les voy a enviar los exámenes del año pasado, creo que agosto, y los exámenes de recientes. 1.80, Rubén Matallana, tú que eres médico, 1.80 fue la medición que me mostró la primera vez. A Dios gracias. Mi relación personal con esa persona evitó que le inyectaran esteroides para recuperarla. Porque les dije, si le inyectan esteroides, enseguida viene la insuficiencia suprarrenal.
enseguida, después de la insuficiencia suprarrenal que ya estaba en el límite, en el borde, viene la insuficiencia renal, luego la diálisis y quizás que otras cosas. Empezamos el tratamiento en agosto, septiembre del año pasado con apitoxina, con polen, con propóleo. Apitoxina, polen, propóleo. Creo que jalea real. Pero sí, en un preparado con jalea real. Muy poca. Los exámenes que me pasó hace 2 o 3 días tienen 11.8. Rubén, el indicador. Así que el eje HPA es ciencia. Está demostrado, lo demostramos. Se activa con apitoxina, propóleo, polen, jalea real, con los apicéuticos. Y esa señora está sana, produciendo sus esteroides internos, produciendo sus analgésicos con sus hormonas y sus glándulas suprarrenales en proceso de sanación total. Ok, pero ¿cómo? ¿Cómo el propóleo? ¿Cómo el polen? ¿Cómo la apitoxina logra esa activación? La apitoxina es inyectada de manera cuántica en los tejidos, se riega, pasa al el tejido intestinal, el tejido de la barrera hematoencefálica y todos los tejidos del cuerpo de manera cuántica obtienen los frutos de la apitoxina, los beneficios, para ser más preciso, los beneficios de haberse colocado apitoxina. La apitoxina sublingual, igualmente, pero ¿quién? ¿Qué? Se encarga de entrenar, advertir, enviar la modulación necesaria para que el sistema inmunológico logre activar el eje HPA. La microbiota inmunomoduladora, que la vimos en la clase anterior, comandada por la Escherichia coli. La comunidad multiespecie de microbiota inmunomoduladora comandada por la Escherichia coli es la encargada entonces de todo ese proceso intestinal, de cerebro intestinal, de activar eje microbiota, intestino, hipotálamo, microbiota, intestino, hipófisis, microbiota, intestino, riñones, microbiota, eje, HPA. Es la microbiota. Esa causa, esa forma, esa explicación, ese funcionamiento no lo conocen otros apiterapeutas. Hemos sido nosotros los que hemos encontrado el santo grial de la microbiota y la aplicación de la apiterapia en la microbiota. En toda la literatura ustedes lo van a leer.
Yo los decía, yo lo sigo diciendo. Pasa que ahora encontré la explicación. Porque siempre estuvimos interesados en saber cómo funcionan los apicéuticos y los apifármacos en nuestro organismo. Es por la microbiota, es vía microbiota. Entonces, a ver, ¿y qué hacen el propóleo, por ejemplo, para que la microbiota inmunomoduladora envíe señales actúe, se mantiene sana, nutrida con los fenoles, los antibióticos naturales, con los antivirales naturales, con los polifenoles traídos hacia la colmena y procesados en su organismo a partir de la microbiota de ellas. Los mordiscos de las abejas, la masticación, la comida, la devolución, la regurgitación, viene impregnado de microbiota de las abejas, tanto para la miel, como para el polen, como para el propóleo, como para la jalea real. Las vitaminas, los minerales que la microbiota biosintetiza de los alimentos de la colmena, logran hacer sana y eficiente la microbiota. Y esa microbiota, vía sistema vagal, es decir, sistema del nervio vago, vía nervio vago, se comunica y activa células, ejes, proteínas, y envía las señales eléctricas, las señales químicas. Se comunica de manera cuántica. Y cuando los apicéuticos y apifármacos, todos van a tener las tablas, todos son consumidos, son pilletados. Yo digo pilletado para definir picada o inyección. O cuando la pitoxina o el veneno es pilletado, todos ellos actúan cada uno por su lado y de manera sinérgica, pero también en simbiosis. Siempre lo he dicho, pero también en simbiosis con el hospedador, nosotros, los humanos, la parte humana, porque la otra parte no es humana. Nosotros somos 90% bacterias, virus, fagos y 10% humanos. Bien, tengamos entonces presente esta situación. Vamos a ver qué nos tiene por aquí la dirección académica. Bienvenidos al segundo módulo del diplomado en apiterapia.
aplicada a la microbiota. En este módulo nos adentraremos al complejo mundo de la microbiota intestinal, conocida también como segundo cerebro, también conocido como órgano metabólico. Aquí viene la materia. Analizaremos en profundidad los principales filas o filos, géneros y especies bacterianas que la componen, descubriendo la gran diversidad microbiana que alberga nuestro tracto digestivo. Comprenderemos la dinámica de su metabolismo, tan importante para procesar nuestros alimentos y producir metabolitos protectores, ácidos grasos de cadena corta. Asimismo, estimados estudiantes y profesionales, nos enfocaremos en las funciones simbióticas que desempeña la microbiota a nivel de barrera intestinal, nutrición y maduración del sistema inmune, como hablábamos, como podrán apreciar en la descripción del contenido. Entre otras cosas, conoceremos el papel clave de la microbiota en nuestra fisiología y en la prevención de las enfermedades. Todo esto aplicado en la apiterapia avanzada. El objetivo de este módulo es que adquieran una visión integral de la microbiota, su estrecha relación con el organismo humano, es su simbiótica relación con el organismo humano, con nosotros, y cómo podemos aplicar eficazmente los recursos apícolas para su cuidado y restauración, es decir, y cómo aplicaremos esos productos para su cuidado y restauración. Esperamos desde la dirección académica que esta unidad formativa les permita alcanzar una sólida base teórica sobre la composición y funciones de la microbiota intestinal. Esa es la idea. Dice, el sistema digestivo del ser humano alberga una extensa población de microorganismos conocida como microbiota intestinal. Esta microbiota está compuesta por una amplia variedad de bacterias y levaduras y otros microbios que cumplen diversas funciones muy claves para el organismo, ¿no? Se estima que la microbiota intestinal, apréndanse esto, contiene entre 1000 y 1500 especies conocidas hasta el momento, en las cuales las más abundantes pertenecen a los filos Bacteroidetes y Firmicutes. Bacteroidetes y Firmicutes. Y en menor medida también están presentes otros como proteobacterias, actinobacterias y verrucomicrobia bacteria. No son fáciles los nombres. Esta gran población microbiana se encarga de digerir alimentos. Aquí nos vamos a detener ahorita, que de otra forma no podríamos aprovechar. Además, produce vitaminas y metabolitos importantes que contribuyen a la salud intestinal y del organismo en general. La microbiota desempeña un rol fundamental en la maduración del sistema inmune. Ojo con esto. La protección de la barrera intestinal y el metabolismo, entre otros procesos. Comprender la composición y funciones de esta compleja comunidad microbiana es fundamental para abordar temas relacionados a la salud humana y su relación con la apiterapia avanzada. Decíamos que la microbiota y la digestión, expliquemos, por diseño inteligente, el hospedador, nosotros los humanos, cuando consumimos fibras
cuando consumimos celulosa, es decir, vegetales, cuando consumimos fibra, celulosa, miel, que se comporta como fibra, no la digerimos por diseño inteligente. No la digerimos, de manera que de la digestión mecánica pasa a la digestión química, a la fermentación y a la putrefacción, a las otras digestiones. ¿Ok? Cuando comemos, que hay ese proceso de la digestión, la fibra, la celulosa, ciertos alimentos, las enzimas humanas no son capaces de degradarla, ni la fibra ni la celulosa, por ejemplo. Bueno, ¿y qué pasará si comemos fibra? Si es necesario comer fibra, siempre hemos escuchado decir, coman fibra, comamos fibra, comamos vegetales. Pero ¿cómo que comamos fibra y comamos vegetales si no lo podemos digerir? Pues bien, allí entra el papel por diseño inteligente de ese órgano adquirido, que lo adquirimos gracias a nuestra madre. La microbiota se encarga de digerir, degradar y aprovechar la fibra y la celulosa y todo lo que el hospedador humano, nosotros, no estamos por diseño inteligente facultados para digerir, porque nuestras enzimas no lo hacen. Las enzimas de la microbiota especializadas entonces se encargan de producir a partir de la fibra los metabolitos, es decir, los productos metabólicos necesarios, suficientes para mantenernos vivos y con salud. Eso hace nuestra microbiota. Por supuesto, se alimenta ella, es lógico. Es una relación de ganar, ganar, de ida y vuelta. Ganar, ganar, gana la microbiota, gana el ser humano, nosotros, teniéndolas dentro, como órgano adquirido, como órgano metabólico adquirido. Principales filas, géneros y especies que comprenden la microbiota, que constituyen la microbiota intestinal. Entre los principales actores que componen la compleja orquesta microbiana del intestino humano se encuentran los fila. Fila es un término utilizado en biología para denotar un nivel de clasificación o rango taxonómico que se encuentra por debajo del reino y por encima de la clase. En español, el término equivalente es filos, con F. Filas es, como dijimos, la categoría taxonómica que está por encima de la clase en la clasificación bachillerato, en la clasificación jerárquica de los seres vivos. Se emplea para agrupar organismos que comparten características fundamentales. Definido esto, estimados discípulos, indaguemos más sobre los filas. Los filas son como los grandes departamentos de la simbiosis intestinal. Recordemos también dos de los más importantes son los firmicutes y los bacteroidetes, que en conjunto suman casi el 90% de la microbiota intestinal, de esos filas. Recordemos también que la microbiota recibe el nombre de flora intestinal, pero este término está en desuso en la terminología médica de vanguardia. El equilibrio entre filus, bacteroides, y filus, firmicutes,
es crucial para la salud intestinal y el resto del organismo. Una disbiosis o desequilibrio puede estar relacionada con diversas enfermedades, incluso estados de ánimo. Los filas influyen en la composición de los ácidos biliares, que a su vez afectan la absorción de nutrientes y la inflamación. Es decir, los ácidos biliares están influidos por los firmicutes y los bacteroidetes. Los ácidos biliares y el ácido clorhídrico del estómago son los que nos permiten la digestión química que todos nosotros tenemos cada vez que comemos. Los firmicutes y los bacteroidetes, una danza microbiana en el intestino. Los firmicutes incluyen géneros productores de ácidos grasos de cadena corta, muy benéficos para la mucosa. Los bacteroidetes, por su lado, se dedican principalmente a la fermentación de alimentos no digeridos. Firmicutes incluyen géneros productores de ácidos grasos de cadena corta, muy benéficos para la mucosa. La mucosa se mantiene sana. Recuerden la arqueimancia, la comemoco, recuerden la clase, la comemoco, se come ese moco, degrada el moco viejo, se lo come, se lo traga. Las células del tejido epitelial son alimentadas con esos ácidos grasos de cadena corta. Recuerden, los enterocitos reciben esos metabolitos que no reciban esos enterocitos se los presentan los colonocitos, y si los aceptan los enterocitos pasan a formar parte del núcleo de las células del tejido epitelial que tiene que está constituye la barrera, constituye el epitelio con las células que tienen un lado dentro del organismo y un lado en contacto con la mucosa. Allí, del lado de la mucosa, los colonocitos las bacterias le entregan los metabolitos y los ácidos grasos de cadena corta, y entra a la célula y pasa al otro lado, dentro del núcleo de la célula. Esa función está ejercida entonces por la mucosa. Problema con estos lentes, leo de lejos y aquellos de cerca. Firmicutes, los productores de ácidos grasos de cadena corta. Estos filus son un grupo prominente de bacterias que habitan en nuestro intestino. Su nombre proviene del latín firmus, que significa fuerte. Estas bacterias son verdaderos artesanos metabólicos, qué buen nombre, desempeñando una función vital para nuestra salud intestinal y por ende en la salud general de nuestro organismo. 90% firmicutes y bacteroidetes. Apréndanse eso. Y imaginen, el 90%, y resulta que son miles de millones, ¿no? Son billones. 90% de esos billones es bastante. Los firmicutes son maestros en la fermentación de carbohidratos no digeridos, almidones de calidad. A medida que descomponen los alimentos, genera ácidos grasos de cadena corta
como el acetato, el propionato y el butirato. El acetato para los músculos, el propionato para nuestro páncreas, nuestro hígado, nuestros órganos, igual que el butirato, que son como pequeñas monedas de oro para nuestras células intestinales y para nuestras células de todo el organismo. El butirato en particular, aquí terminamos. El butirato en particular es un favorito, ya que nutre las células epiteliales, manteniendo la mucosa intestinal saludable. Los ácidos grasos de cadena corta producidos por los Filus firmicutes tienen un efecto protector en la mucosa intestinal, ya que la fortalece. Al fortalecer, reduce la inflamación y promueve la regeneración celular. Recuerdan que los productos de la colmena son antisenescentes, que la miel es antisenescente, produce regeneración celular vía microbiota. Todo esto nosotros estamos enlazándolo porque lo hemos dicho desde siempre. Regeneración celular. Hemos dicho mente sin tiempo y cuerpo sin edad. Hemos dicho piel sana. Hemos dicho buena digestión. Hemos dicho pulmones que permitan subir 8 pisos. Hemos dicho que la apiterapia convencional, esa maravillosa apiterapia de donde yo provengo, donde aprendí, la que me tiene sano, ahora llegó el momento de que esa apiterapia dé el salto cuántico y mire hacia la microbiota, mire hacia el butirato, mire hacia los firmicutes, mire hacia la regeneración celular vía microbiota. El diseño inteligente permite que este holobionte llamado Carlos García obtenga lo mejor de sus células, lo mejor de la microbiota, lo mejor de los alimentos, porque esa inteligencia algorítmica que siempre les he dicho funciona de manera perfecta en todo el organismo y de manera perfecta en nuestro órgano metabólico llamado microbiota. Hay un libro, Iniciación de la Apiterapia Avanzada, se lo recomiendo. Allí van a encontrar muchas cosas importantes. Aprovechen, adquiéranlo. Mis queridos diplomantes, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase y que Dios me los bendiga.